Antonio Ladra es periodista y escritor, autor de Narcos en el Uruguay, Lilo, Clavijo, Bocha y la Operación Campanita de 2014 y Uruguay en la mira del narco de 2021. El mes pasado, Editorial Planeta publicó su último libro, Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista. Buenos días, Antonio, y gracias por estar una vez más por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Recuerdo que había estado hace un tiempo. No sé si fue este año, principios de este año. Sí, este año llegaste a venir. ¿Este año fue? Bueno, sí, pero por otro tema. Claro, en realidad veníamos por la cuestión del narco, que igual va a estar presente nuevamente. Bueno, sí, pero inevitable. ¿Sabes qué? Quiero sacar como es salir un poco de eso. Salir un poco de las cloacas, digo, porque la verdad que se ha complicado cada vez más el tema, y lamentablemente se han venido cumpliendo determinadas cosas que digo, no es que yo sea un genio ni mucho menos, pero hablando con operadores y periodistas en otros países y viendo cómo discurre el tema del narcotráfico en otros países, se ha advertido desde hace tiempo que acá en Uruguay iba a cambiar la característica del narcotráfico, que iba a salir de aquel el narcotráfico que pasaba la droga, claro, ¿no? Y que éramos un país de paso, a convertirse, a caballo de los cambios que ha habido también, en un país de acopio, ¿no? Y que la ruta del grano, eso incluso está en mi último libro, yo ya lo advierto, eso, que la ruta del grano, o sea, de la soja, del trigo, del maíz, es la ruta del narcotráfico, porque, bueno, ha quedado demostrado, ¿no? Con Mutio, por ejemplo. Claro. ¿Y hace cuánto que esto es así, Antonio? Y bueno, lo que pasa es que estos son procesos que no son de un día para el otro, sino que se vienen dando, y digamos que por lo menos de hace 10 años a esta parte ha venido cambiando esa características de los grandes carteles. Ustedes recordarán que con mi segundo libro sobre el tema, Uruguay en la mira del narco, lo que trataba, o lo que allí profundizaba, era el intento de las grandes organizaciones de instalarse acá en Uruguay. O sea, hubo un momento en el que hubo una ofensiva muy fuerte, muy poderosa, de varias organizaciones para instalarse. ¿Cómo lo hacían? Bueno, comprando terrenos, instalando empresas, viniendo con ese rostro de soy un inversor. Claro. Entonces, en países necesitados de mano de obra, necesitados de tener empresas y todo eso. Y capitales del exterior, quizás no se mira qué es lo que hay detrás. Recuerdo que en la interpelación que le hicieron a Bustillo y Heber por el caso del pasaporte de Marcet, Gandini, el senador Gandini, cuenta una anécdota, que después la repite, está por ahí en todos lados, la puede ver todo el mundo, cuando dice, bueno, yo voy a revelar una conversación que tuvimos acá en el Parlamento con el extinto Julio Guarteche, cuando Julio Guarteche les advierte de cómo se está tratando de infiltrar el narcotráfico en las organizaciones políticas, y que tenían filmado al intendente de la FLUF. Entonces, cuando dijo eso, dice que todos quedaron como asombrados, porque además, aparte fue una reunión, creo que fue una reunión de comisión, y sin versión taquigráfica, o sea, era una reunión secreta. Y lo que decía allí, que habían filmado como esa la FLUF porque se le habían acercado gente que venía con intenciones de hacer inversiones en el puerto. Ya en el primer libro mío que yo publiqué en 2014, cuento esa anécdota justamente, que es que un narcotraficante coreano, el señor Ki, se había acercado allí a la FLUF porque quería instalar un puesto, digamos, para su flota pesquera en el puerto de Fraiventos. Y bueno, imagínate, venía que vamos a tener la flota pesquera, una flota pesquera coreana que vienen a pescar y que esto, que aquello, bueno, era importante, además por el movimiento que iba a generar en el puerto, etcétera. La cosa es que el señor Ki llega a
allí y le ponen alfombra roja, ¿no? Lo recibe el intendente, que es la persona de máxima jerarquía política en el departamento, el jefe de policía, una autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo llevan a recorrer, bueno, todo fenómeno. Todo eso fue lo que filmó la brigada, la brigada antidroga, y después le dijeron, ojo que este señor es un narcotraficante y lo que está buscando es tener un lugar por donde sacar la droga. Porque además, justamente en lo que tiene que ver con los productos de la pesca, cuando introducen la droga allí, es muy complejo luego abrir los contenedores que llevan eso, porque si tú haces abrir un contenedor que no tiene la droga, se echa a perder el producto. Y entonces ahí sos pasible de que te hagan un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo pronto, entonces, es muy importante la inteligencia previa, saber, bueno, es este contenedor y no este otro. Bueno, la cosa es que todo quedó en la nada, pero ese fue un indicio de cómo estaban intentando colarse. ¿Y bueno, cuáles son las consecuencias, ¿no? De que pasemos a ser de acopio, ¿no? Y no de tránsito. Y bueno, mirá lo que pasa en Ecuador. Claro. Ese es el problema. Porque además, ¿por qué somos de acopio? Por suerte ahora compraron 3 escáneres, pero en el puerto hay 2 escáneres y uno no funciona. Sí, uno solo. Hay uno solo. 2 funcionarios. Y 2 funcionarios. Y 2 funcionarios. Entonces, hay un problema de controles, históricamente. Por suerte ahora compraron 3 escáneres que va a levantar el nivel de control. Pero bueno, pero ha pasado de todo, ¿no? Tenemos el otro problema que es las rutas aéreas, etcétera, que eso es como histórico, que por encima del río de Río Negro no se controla, o los controles son muy lábiles. Bueno, entonces hay problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país muy amable desde el punto de vista geográfico, porque tiene buenas comunicaciones, porque tenemos 5G ahora. Digo, hay cosas que la tecnología, que es buena para muchas cosas, también genera este tipo de cosas. Ahora, Antonio, nosotros cuando te vimos, todavía no estaba esta situación con González Vica, ¿no? Narco que logró fugarse, que justamente que tenía prisión domiciliaria. Ahora figura toda esta cosa con Ricardito, ¿no? Y el habeas corpus y demás. Cuando pasa esto de González Vica, por ejemplo, ¿no? O bueno, Marcet, que esto ya viene de antes. ¿Qué dice entonces de nuestro Ministerio del Interior, de la Justicia? Bueno, ahora hablabas de la necesidad de que la inteligencia funcionara bien. Y bueno, ¿qué es lo que dice? No habla bien, porque el hecho de que haya enfrentamientos ahora públicos entre el Ministerio del Interior y la Justicia no habla bien del sistema, ¿no? Yo creo que las declaraciones del ministro Heber, que debo decir que más allá de todo, el ministro Heber ha tenido una actitud proactiva a determinadas cosas que el ministro Larrañaga no tuvo. El ministro Larrañaga vino, lamentablemente está fallecido, pero un poco antes de que falleciera yo hablé con él, porque él me llamó, le di una opinión, pero me parecía que lo que había hecho Larrañaga de descabezar toda esa sabiduría, digamos, o esa historia acumulada que había en la lucha contra el narcotráfico, había sido un error. Y colocar figuras desgastadas, figuras que no estaban bien vistas, problemáticas, por decirlo menos. Y sin embargo, el ministro Heber ha cambiado un poco esa mirada. Primero, el director nacional de policía, el actual director nacional de policía, era el director de la policía científica durante los gobiernos del Frente Amplio. No era un hombre como no lo era Guartecho, no era un hombre ni del Frente Amplio ni nada, ya se sabe, pero es un hombre muy profesional, que ha hecho cursos en el exterior, que sabe de qué habla, que modernizó lo que es la policía científica. Nosotros antes hablamos, era una cosa, él modernizó el tema de la policía científica y ahora tiene un desafío muy grande, que es ser director nacional de la policía. No sé si llegará a un puerto o no, porque hay en lo que es la policía, es un mundo de gente ahí en el Ministerio del Interior con intereses cruzados, bueno, toda una cantidad de cosas. Pero habla de que hay otra mirada desde
el Ministerio del Interior. Yo en un momento pensé, quizás lo logrará, ¿no? Pero que Heber estaba buscando su propio Guarteche y que podía ser. También está la presencia de Diego Sanjurjo, resistido, yo sé, por muchos, pero es un representante de la academia. Antes no había ni un representante de la academia. Acá hay un tipo que tiene una mirada, digamos, una mirada más larga, una mirada más profesional, ¿no? Bueno, vamos a hacer encuestas verdaderas para saber dónde es el delito, quiénes lo cometen, cómo es. Digamos, son pasos importantes que tener. Ahora, la política siempre se cuela. Igual, Antonio, cuando pensamos justamente todo esto que está pasando con la persecución al microtráfico, sí. Eso fue un perfil que no cambió. No, eso no cambió, pero creo en la última etapa de estando Bonomi como ministro, él mismo admitía que era que habían cometido, en algún momento se había cometido, digamos, un error o no habían dimensionado efectivamente el volumen que se había generado con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, el microtráfico ocurre algo muy, muy particular. Primero, generalmente lo que se trafica es la pasta base, que es un producto barato. Sí. Entonces cualquiera puede ser narcotraficante, o sea, comprar y venderlo, porque puede tener el dinero para hacerlo. Lo que hacen, lo venden, aparte es de consumo, y los efectos son rápidos, o sea que el consumidor, el que está digamos, cruzado con el tema de la pasta base, sabe que consume una lágrima, tiene que consumir otra y otra y otra y otra, lo lleva a eso, ¿no? Entonces, hoy con poco dinero podés manejarte. Lo que ocurre, y las grandes corporaciones, los grandes narcos o los grandes carteles, lo que han hecho de Uruguay, por eso lo han llevado a un país de acopio, la gran cantidad de droga que es la cocaína, digamos, fundamentalmente lo que hacen es acopiarla en este territorio, en Uruguay, para poder enviarla a los centros de consumo mayores y donde la droga sale mucho más cara. Estoy hablando de Europa, concretamente. Ahora, ahí tenemos un tema, Antonio, no sé, pensando en las consecuencias de eso, ¿no? Enfrentamiento, por ejemplo, de estas bandas con la policía. Sí, totalmente. Cuestiones de otro tipo, ¿no? Vínculo, política, narcotráfico. Es que más tarde que más temprano iba a ocurrir eso. Ya se sabía que la vinculación de la política con la droga iba a ocurrir, o con el narcotráfico, mejor dicho, que iba a estar presente. Sorprende que no haya ocurrido antes, o por lo menos que no se haya descubierto antes, no se sabe cuánto puede ser, pero de verdad, justamente voy a citar nuevamente la interpelación a Heber y a Bustillo, cuando todo el sistema político, todos, se golpearon el pecho diciendo: en Uruguay el narcotráfico no ha permeado el sistema político. Y yo pregunto, ¿cómo saben? Si acá no hay ningún control de cómo se financian los partidos políticos, por ejemplo, que es un tema que hoy está arriba de la mesa y que sabemos que no se va a aprobar. Sabemos que no se va a aprobar. No hay voluntad política de aprobarlo. ¿Por qué? Y bueno, yo no quiero decirlo, pero como es, por algo debe ser. Por algo debe ser. O sea, ¿por qué el sistema político o quienes se oponen a esto no lo hacen? Es llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Y otra cosa que quizás llama la atención es esto que decía Sofi, ¿no? Que se apunta al microtráfico y no quizás a las grandes bandas, que se podría llegar, por ejemplo, haciendo algo con el tema del lavado de activos. Sí, por supuesto. Acá nosotros hemos estado hablando de que estamos hablando del microtráfico, del narcotraficante, el narquito, ¿no? El chiquito. Del chiquito, que no es tan chiquito, pero bueno, pero que produce digamos, un problema serio, social, porque efectivamente el enfrentamiento por territorio, que no es nuevo, que es de larga data, que no es nuevo el hecho de que los narcotraficantes
se introducen en el tejido social y ayudan. Eso ocurre desde hace mucho tiempo. A mí me llama la atención que lo descubran ahora, pero digamos, eso ocurre desde hace mucho tiempo, pero a lo que voy es que hacemos operativos, se hacen operativos, se hicieron operativos, se hacen en los barrios marginales, ¿no? Entre comillas lo digo, barrios marginales. Sí, a mí sí. no me gusta caracterizarlo, ¿no? Porque no quiero estigmatizar, pero mi pregunta es, ¿y alguna vez se hará un operativo acá en la Ciudad Vieja, en los estudios que fabrican las sociedades anónimas, por ejemplo, o que fabrican o buscan la manera de eludir los controles de alguna manera más laxos después de la LUC para el tema del lavado de dinero? ¿Por qué no se hacen ahí también operativos? También, es una pregunta que la tiro arriba de la mesa, ¿no? Sí, porque otra cuestión que hemos visto acá también es por qué pasa esto de que de repente hay condenas por la asistencia al lavado de activos, Sí. pero no por el delito de lavado de activos. No por el delito de lavado de activos. ¿Cuántas condenas hubo por el delito de lavado de activos? 0, 1, no sé, muy pocas, poquitas. 9. Sí. Ahí va. Muy pocas. ¿Y cómo quedamos frente a, bueno, hace un ratito mencionábamos a Marcet, bueno, está el tema de Vica, de González Vica ahora, ¿cómo quedamos internacionalmente con todos estos episodios? Y digamos, bienvenidos al mundo. porque eso es lo que está ocurriendo a nivel latinoamericano, es decir, no somos una excepción, ¿no? Hasta ahora o pensábamos que éramos una excepción, como ocurre habitualmente con nuestro país o con nuestra gente, que siempre pensamos, y nuestros políticos y nosotros mismos también pensamos que somos excepcionales en determinadas cosas, ¿no? Somos excepcionales en el fútbol porque somos un país tan chiquito que igual sacamos grandes jugadores, etcétera. Somos excepcionales en el COVID, ¿no? Cuando Argentina, Brasil, Ecuador, Perú estaban arrasados por el COVID, acá no había COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que decíamos? Y no, porque tomamos mate, o porque estamos cerca de la Rambla, porque hay viento, por eso no tenemos COVID. No, iba a llegar el COVID y llegó el COVID. Sí, es el relato posterior que se construye. Claro, entonces, viste, la excepcionalidad uruguaya, ese de que aquí no va a pasar, pasa, inevitablemente pasa. Demorará más tiempo o menos tiempo, ahora es menos tiempo, antes se decía, en Uruguay todo llega 10 años después. Bueno, ahora en Uruguay llega se redujo eso. casi al mismo tiempo que el resto de los países. Entonces vos me preguntabas, ¿cómo quedamos parados frente a otros países? Y bueno, somos parte de eso. Es decir, aquello que nosotros podíamos jactarnos de que en Uruguay no iba a pasar, pasó indefectiblemente. ¿Y saben qué? Uno de los grandes problemas que hay ahora es con el tema de las drogas sintéticas. Sí. Con lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay barrios que han sido arrasados, que están siendo arrasados. Y yo digo, hoy lo miramos en los videos y decimos, mirá qué horrible nos pasamos, mirá lo que pasa acá. ¿Cuánto va a pasar para que no ocurra acá en Uruguay? Indefectiblemente va a ocurrir. Deberíamos estar ya pensando 2 pasos adelante. 2 pasos adelante. Lo mismo con el problema de las cárceles. En las cárceles están que revientan. En las cárceles se violan los derechos humanos de la gente. En las cárceles hay un problema grave. ¿Cuánto va a pasar para que aparezca un Marcola, ¿no? Que fue el líder fundador del primer comando de Brasil, para que no aparezca un líder como él? Ya lo hay. Claro, te iba a decir eso, ¿no? Ya lo hay. Claro. Ya lo hay. ¿Cómo se llama este preso que está allí en la cárcel, que ya ha escrito algunas notas, ya ha pedido varias veces. Que ha pedido varias veces, que ha hablado varias veces, que es un líder de la barra de Peñarol. Sí, no me está saliendo, pero ya sé a quién te referís, lo hemos mencionado acá. ¿No? Sí. ¿Cuánto falta para que ese muchacho que escribe con falta de ortografía, pero que porque he visto las cartas,
a mí también se me borró en este momento, pero que escribe las cartas esas y que las da a conocer de manera que dice, ay, yo no la escribí directamente, me la encontraron. Bueno, vamos a ver, tampoco no somos tontos, ¿no? O sea, está muy dirigido. No se encuentra nada, pero eso se encuentra. Claro, pero a lo que voy es cuánto va a ocurrir para que ese se convierta en un líder en las cárceles. ¿Cuánto? Porque ya sabe lo que es liderar algo. Claro. Lideró una barra de fútbol, ¿no? La de Peñarol. Que las barras estas de hinchas, en su caso más extremo, son como maras, funcionan como maras. O sea, ¿cuánto? No en el caso de las maras, efectivamente, cómo funcionan con su estructura, pero digamos, la cabeza funciona de esa manera. ¿Cuánto va a pasar para que ese hombre lidere dentro de las cárceles un levantamiento o algo por el estilo? ¿Y qué vamos a hacer? Antonio, nos cambiaste del guión, porque empezaste diciendo quiero salir de la cloaca. Bueno, pero ustedes me preguntaron. Vamos, entonces, mencionábamos, ¿no?, que salió ahora el mes pasado Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista, y adelantábamos nosotras que esto tiene que ver con tu historia familiar, también lo habías contado cuando estuviste en la entrevista pasada. Allí justamente vas a tus orígenes, ¿no?, a tus abuelos, a tu padre, a tus tíos. Sí. ¿Cuál es el vínculo allí con España, con la Guerra Civil? Bueno, esto, sí, el vínculo, me sumergí en esta historia porque yo no pensé que tuviera como es un valor, digamos, histórico, periodístico, digo, era una historia más. Yo conocía la historia de mi padre, bueno, porque él me había contado, pero un fragmento, porque ahora yo conozco mucho más. Ahora, mi padre ha fallecido, todos los actores de esta historia fallecieron, murieron, pero ahora conozco mucho más. Claro. Y mi padre nunca me lo contó. Esto viene, digamos, yo siempre fui como el representante de mi padre en algunos momentos, porque él no quería, cuando había que hacer algún trámite en la Embajada de España, él no quería ir a la Embajada de España mientras estuviera Franco. Entonces, ahí iba yo a hacer algún trámite, sobre todo aquello que tenía que ver con la recuperación de la memoria, o cuando había que hacer algún trámite en el consulado por el pasaporte, cosas por el estilo. Entonces yo trataba de hacerle todos esos trámites. Obviamente con el pasaporte, él no tuvo pasaporte mientras estaba Franco, todo eso, porque tenía que ir personalmente, pero bueno, algunos trámites yo había hecho. Sin embargo, mi padre nacido acá en Uruguay, y eso es una historia muy rica. Por ejemplo, yo con el libro, con esta investigación, que cuento ahora someramente cómo la inicié, en 2018, mi hija, Eugenia, estaba en España, en la casa de un amigo mío, un periodista, Carlos Carnicero, cuando fallece su abuela materna, Berta, que fue una persona muy importante en su vida, fallece acá en Uruguay, en Colonia Valdense. Ella se quería venir, yo hablé con ella varias veces ahí, para decirle que ya no tenía sentido que viniera, sino que que transitara ese duelo de alguna manera estando fuera del país. Lo hace, se encierra en el cuarto que tenía allí en la casa de mi amigo, no comía, mi amigo me llamaba por teléfono y me decía, mira, Eugenia está encerrada, no sale, no come. Le digo, bueno, déjala tranquila que ella como es grande y vas a ver lo que va a hacer. A los 2 días me llama o me manda un mensaje, no me acuerdo bien, y me dice, ¿cómo es el tema del abuelo? Un abuelo que ya no conoció, que sabía por las cosas que yo le podía haber contado, pero mínimamente, no había tampoco mucha cosa. Y entonces, le digo, mirá, en Santander hay un archivo de la memoria, uno de los tantos que hay en España, hay archivos sobre la guerra civil, hay por todos lados, o sea, está muy descentralizado todo, eso me enteré ahora. Hay un archivo, un lugar que se llama La Tabacalera, que es donde estuvo preso mi padre y mis tíos, estuvieron presos allí. Eso se transformó luego en un lugar para el archivo,
un centro de exposiciones, una biblioteca, un lugar muy lindo, digamos, como se hizo acá con la cárcel de Miguelete, pero se terminó de hacer, ¿no? Está muy, muy, muy lindo, un lugar muy, muy lindo, realmente. Le digo, mirá, no sé, si querés saber algo, anda allí. Entonces ella, como una forma de transitar su duelo, fue a buscar la historia de su abuelo. Transitar el duelo por la muerte del abuelo fue a buscar la historia de su abuelo paterno. Efectivamente se fue allí a Santander, llegó al lugar, dice, bueno, vengo de Montevideo, Uruguay, a buscar información de mi abuelo. Nadie entendía nada porque le preguntaban cómo había llegado, si había sacado cita primero, si estaba registrada, no estaba registrada. Y dice, no, yo no estoy registrado nada, yo lo que quiero saber si acá hay información de mi abuelo, yo no sé nada, quiero saber, sé que estuvo acá preso. Bueno, el asunto es que los responsables allí la llevan al archivo, van a buscar en el archivo y empiezan a encontrar carpetas de mi padre y de mi tío, y empieza a salir esa información, y según lo que me cuenta ella, porque fue casi online, nos manteníamos mientras ella estaba allí, fue muy emocionante para los propios antropólogos que encontraban las carpetas esas, los papeles, y lloraban, ¿no? Y fue muy emotivo, según me contó ella. Y ella después escribió una pequeña plaqueta, una novelita, que bueno, El espacio podría sonar así, se llama, donde cuenta eso. Pero digamos, lo transforma en ficción, ¿no? Bueno, ella regresa a Montevideo con toda esa información, hay de todo en ese archivo, y bueno, y eso queda allí, lo tengo allí, no sabía qué hacer, de verdad no supe qué hacer, a mí me abrumó. Ella en un momento empezó como a escribir, ella es muy ordenada en todo eso, cosa que yo no lo soy, empezó como es a hacer un organigrama, digamos, cómo es esto, cómo es aquello. Yo tengo una prima en Galicia, en Viveiro, en Lugo, esa prima y otro primo, que es lo único que me queda, del lado de la familia digamos, Ladra, aunque ella no lleva el apellido de Ladra, ella es hija de mi tía Mercedes. Bueno, y queda por ahí, eso queda ahí guardado, no lo tocamos. En el año 2022 recibo un mensaje por un mensaje de Twitter de un escritor, historiador, Juan Gómez Bárcena, que me pregunta si yo era algo de los Ladra de Toñanes, que es un pueblo que está en el norte, en Cantabria. Bueno, le digo, sí, ahí vivió mi padre y mis tíos. Me dice, mira, yo estoy haciendo una novela sobre el pueblo, esa novela se publica, se llama Lo demás es aire, es una novela como de 600 páginas, es increíble lo que escribió él, porque en esas 600 páginas habla del pueblo de Toñanes como si fuera el centro, hizo su Macondo, digamos, ¿no? Pero arranca en la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Y va mezclando, es con una estructura muy compleja que aparentemente cuando lo empiezas a leer parece que fuera muy difícil, pero una vez que te metes en la historia es muy fácil. Y ahí aparece algunas líneas sobre mi familia, efectivamente. Aparezco yo allí en esa novela porque él me entrevista, bueno. Bueno, queda por ahí la historia. El año pasado, mi hija estaba allá estaba en Barcelona, estaba estudiando. Para junio, yo voy allá a Barcelona, junio y julio voy a Barcelona, y decido ir con ella a Toñanes, a conocer el lugar donde se criaron mi familia. Y ahí me junto con Juan Gómez Bárcena, que no es que viviera allí, pero allí viven los padres, y nos dan posada de alguna manera, claro, los dos, y nos llevan a recorrer el pueblo, que es un pueblo muy pequeño, 90 habitantes, y bueno, y conozco la casa donde vivió mi padre y mis tíos, y nada, digo, ahí eso fue muy fuerte, me sentí impactado por estar en el lugar, o sea, caminar por los mismos lugares donde caminó mi padre, claro.
a todo esto, estando allí, también me surge otra, o sea, empiezan como a ramificarse. No, y empiezan como si fueran piezas de un puzzle, se empiezan a juntar cosas. Estando allí en Barcelona, conozco a una antropóloga, investigadora sobre los feminismos cántabros durante la Guerra Civil, y allí aparece la voz de una tía. De mi tía Mercedes, cosa que ni siquiera mi prima, la hija, conocía. Cuando yo le comento, mirá tu madre, este discurso que hizo en plena guerra civil, me dice, esa no es mi madre nunca me lo contó. Es decir, empiezan a aparecer otras cosas. Por ejemplo, la negación, claro, ¿no? Empieza a aparecer los silencios. Yo con mi tío Eugenio, por ejemplo, que yo estuve una semana, allí en La Coruña, donde vivía, y estuve con Mercedes también, a mí nunca me contó, y yo le pregunté varias veces cómo había sido lo de la guerra, no me contó, por ejemplo, cosas que yo descubrí ahora, que fue durante mucho tiempo un esclavo del régimen franquista. O sea, después que Franco triunfa, y los anarquistas, como mi padre, como mis tíos, son apresados y son juzgados entre comillas, para redimir pena, por ejemplo, a mi tío Eugenio le dieron 30 años de condena. Para redimir pena los hacían trabajar en un régimen de esclavitud prácticamente. Le pagaban 2 pesetas por mes, le descontaban 1,5 pesetas, se quedaba con media peseta. Pero bueno, él redimió pena trabajando como camionero, él manejaba, bueno, ese fue su trabajo. Pero él nunca le dijo a la familia que efectivamente estaba preso trabajando, sino que él estaba trabajando. Claro. En momentos muy difíciles económicamente en España, ¿no? Y hablas de un fusilamiento también. Bueno, y después está el tema de mi tío Antonio, que fue fusilado. Entonces, yo lo que tenía era conseguí cartas, ahí me doy cuenta que mi tío Antonio era homosexual, tenía una pareja con la cual había cortado, y habla del dolor que le provocaba todo eso. Está la carta de quien fuera su pareja, y que también habla del dolor de haberse separado, etcétera. Y mi tío Antonio era teniente del batallón 107. Lo fusilan. Primero lo condenan y después lo condenan a la máxima pena, fusilarlo. Pero yo no tenía mucho más datos que eso. Hasta que el 30 de julio sale una nota en La Voz de Galicia, una página entera, escrita por un historiador de allá, español, gallego, Martín Fernández Vizoso, sobre mi padre. ¿Por qué sale el 30 de julio? No tengo la menor idea. Yo tenía hecho ya gran parte no, tenía el libro hecho, ya tenía fecha para entregarlo a la imprenta, etcétera. Tuve que pedir una prórroga porque te aportaba más información esta porque nota. Él a los 2 o 3 días se comunica conmigo y me dice, hay un Eliseo, no me acuerdo ahora bien el apellido, que es el responsable del archivo militar del Ferrol. Al leer la nota que yo escribí, buscó información y encontró información sobre tu padre y tus tíos. Entonces yo pedí una prórroga. Entonces me puse en comunicación con el Eliseo, hablo con este hombre y me dice, pero yo me voy de licencia ahora. Pero yo te prometo que yo te voy a enviar todo eso. Me mandó cerca de 1500 fotos del archivo, que lo sacó con la fotocopia, ¿no? Todo un registro. Entonces había mucha cosa que yo ya conocía, que yo ya tenía, pero otras que no. Entre otras cosas, y ahí es increíble, porque por eso digo que como que se fue uniendo una cantidad de cosas, encuentro el registro documental de cómo fueron las últimas horas de mi tío Antonio, a qué hora fue asesinado, y fundamentalmente dónde está enterrado. Está en una fosa común que la familia, nadie sabía, ninguno de nosotros sabía. Y ahora yo me enteré y le comento a mi prima, le digo, mira, ahora ya sé dónde está
Antonio enterrado. Sé que está en una fosa común en el cementerio Siriego, en Santander, pero no sé en qué fosa ni nada, digo, pero sé que está allí. Y bueno, todo eso fue muy muy impactante. Se abrieron Antonio, puertas y sí, puertas. y no cuentes más, Antonio, porque la gente lee el libro. No, Vidas está bien, en rojo está y bien. negro. Sí. Bueno, y la verdad que estoy muy... No, hay mucho más, digamos. Yo Hay mucho más, hay sí, mucho sí. más. Pero estoy muy contento por la repercusión que ha tenido y por los mensajes que he recibido increíbles, ¿no? De la colectividad gallega, con la cual yo nunca tuve ningún tipo de contacto. Bueno, la verdad que ha sido importante. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Antonio. Dale, ¿sí? Dale.